Gracias por sintonizarse a CBS 19 Unidos esta semana. Yo soy Marangeli López. Esta semana estamos enfocados en darte toda la información necesaria para que disfruten su fin de semana. Tenemos varias invitadas que nos hablarán de los eventos de 5 de mayo aquí en el este de Texas. También tenemos lo último sobre un hombre hispano que sigue desaparecido. Hablamos con su mamá y su tía y nos cuentan más sobre él. También tenemos detalles para el fin del Challenge Lighten Up East Texas. Quédense ahí, CBS 19 Unidos empieza ahora. Esta semana empezamos con una historia en desarrollo aquí en el este de Texas. Ya ha sido una semana desde que un hombre de Tyler fue visto por última vez saliendo de su casa. Amigos y familiares esperan que puedan ayudarlo a ser localizado. Miren a su pantalla ahora, aquí hay más detalles de José Alejandro Pérez, también lo llamaban Alex. Él tiene 44 años, tiene pelo negro, ojos cafés y mide 6 pies. Fue visto por última vez vistiendo con una camiseta rosa, con pantalones cortos negros y sandalias blancas con rayas azules. Su carro fue encontrado en un apartamento en la calle Holly Tree el lunes, el Autumn Glen Apartments, y ahora los investigadores están buscando cualquier pista que pueda dirigir a dónde podría estar Alex. La policía de Tyler dice que Alex fue visto por última vez la noche del viernes, dejando los apartamentos Town Oaks en la calle de Old Bullard, donde él vivía con su madre, cerca del Loop 323. Dicen que se fue en su carro, pero la familia no sabía a dónde él iba o a quién iba a ver. La policía de Tyler está urgiendo a los residentes que se acerquen con cualquier video o información que pueda ayudarles en esta investigación. Hablamos con la mamá y la tía de Alex. Digo, muy responsable tanto conmigo como en su trabajo. Con los amigos era muy responsable. Él se le ofreció un amigo a la hora que fuera algo, él se iba a la y estaba con, y a mí pues él me ha cuidado siempre, hemos estado siempre los dos. ¿Verdad? Hasta ahora yo me estoy enterando de tanta persona que lo conoce y ellos se han hecho foyers con fotografías. Su mamá Hilaria también habló de cómo han sido estos días sin su hijo. Pues triste. Triste y esperando que me lo encuentren. Si ustedes tienen alguna información sobre este caso, por favor llamen a la policía de Tyler con el número 903-531-1000. Ahora tenemos información para ustedes. Sabemos que hemos hablado de esto muchas veces aquí en CBS 19 Unidos, pero quiero recordarles que el último día para volver a pesar su peso es hoy. Hoy es el día para que ustedes se pesen y vean a ver cuántos pesos han bajado. Si ya te pesaste antes, en este principio de esta semana, puedes volver a pesarte otra vez, pero el peso más bajo va a ser registrado como su peso final. Si su peso final tiene que ser registrado en uno de los lugares oficiales de pesaje público antes de hoy, o bueno, se tienen que hacerlo en el día de hoy para tener su camiseta gratis de Fit City Tyler. Estamos hablando del Challenge Lighten Up East Texas, que empezó en febrero de este año. Me imagino que hay muchas personas que sí han logrado bajar de peso. Yo he bajado unas cuantas libras, si no han notado, pero no es solamente sobre mí. Hay más de 1,300 personas que están en este challenge. Quiero darle esta información aquí, que los ganadores que van a ser seleccionados del challenge van a estar sorteados en vivo en el patio de Fresh by Brookshire's, que queda allí en Old Jacksonville. Va a ser el evento de celebración de Fit City Tyler. Ahora, todos los que pierdan al menos el 5% de su peso inicial van a recibir una entrada para ganar uno de estos grandes premios. Ellos tienen el premio mayor, que es $5,000 en efectivo.
2 tarjetas de regalo de Brookshire's de $500 y también nos están informando que van a sortear un paquete de cena de $1,000 que los pueden usar en el restaurante Javis, FD's Grill House o 12. No es necesario estar presente para ganarse un premio, pero sí es necesario pesarse el día de hoy. Si no lo han hecho, háganlo ahora. Bueno, ya sabemos que este fin de semana es 5 de mayo, es un día tan bonito para celebrar con su familia y también celebrar la cultura mexicana. Hay muchos eventos del 5 de mayo aquí en el este de Texas, o que presten atención. Mineola va a tener su fiesta de mayo este sábado, que es el 4 de mayo, de 10 de la mañana a las 4 de la tarde. La ciudad de Palestine va a tener su primer evento de 5 de mayo en la historia este sábado y va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tienen muchas cosas que van a pasar ese día. Ya mismo hablamos con las organizadoras del evento. También está el Longview Arboretum 5 de mayo Celebration, que va a ser el 5 de mayo, que va a ser el domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Nos acaban de informar que si llueve, pues lo van a mover adentro, o que llueve o no, van a estar haciendo el evento. Tenemos otro slide aquí, Mount Pleasant 5 de mayo en Fair Park, va a ser el sábado 4 de mayo, que va a ser todo el día. Nos están informando que van a haber muchos actos musicales de mariachi, va a haber eventos para toda la familia, o que llévense a los niños para tener un buen momento. Y también tenemos el Henderson 5 de mayo, que va a ser este sábado de 10 de la mañana a 11 de la tarde. Hay mucho que hacer, que no se lo pierdan. Aquí tenemos a Vicky Murillo, que nos va a hablar del evento. Claro. Vicky, gracias por estar aquí. Gracias, Mara, por invitarme, gracias por tenerme aquí. Y pues sí, estamos muy contentos, es el 4º año que hacemos este evento en Henderson. Sí, y yo sé que 4 años y cada año más grande, pero no solamente tienes 4 años de experiencia organizando eventos así. Explícanos qué la gente puede ver cuando llegue ese día y qué va a haber para la familia. Bueno, el evento es gratis. Pueden venir con sus niños, con sus familiares, no tienen que pagar entrada, es gratuito. Van a haber vendedores de diferentes cosas, traigan su dinerito para que compren y vamos a tener mucha comida mexicana y también salvadoreña porque vamos a tener pupusas. ¡Qué rico! Vamos a tener tacos, enchiladas, pupusas y muchas otras cositas ahí botaneras. Oh, sí. Y me imagino que pues todos los que vienen los vendors que vayan a vender comida, pues tienen su estilo de cocinar y me imagino que la comida va a ser bien rica. ¿Nos puede hablar de alguno de los vendors que van a tener ese día? La Iglesia Católica va a estar ahí vendiendo la comida de Henderson porque tienen el grupo de jóvenes que va a ir este año a un retiro en Luciana, están tratando de juntar dinero. Vamos a tener vendedores que venden copas ya hechas, jabones, perfumes, joyería, un poquito de todo. Sí. También vamos a tener bancos locales y también otros lugares que van a estar ahí de... un lugar que se llama Burroughs Collision, ellos van a estar apoyándonos, van a haber unos vendedores como La Mexicanita que van a tener muchos dulces mexicanos. Sí. Y va a estar otros vendedores que son de aquí de Tyler como Go-Go's, Tax and Service, vamos a tener una variedad de todo. Que definitivamente una variedad de personas diferentes que vayan a vender y enseñarles sus productos, pero también este evento es familiar y van a haber muchas cosas para los niños y para los padres para que puedan ver y estar ahí, pasar un rato bueno con su familia. Claro que sí, vamos a tener para los niños, vamos a tener los primeros auxilios de Henderson, los bomberos van a llevar sus trocas grandotas de los bomberos para que los niños puedan subirse, tomarse fotos. También vamos a tener un show de carros. Esperemos que vayan y vean para que vean los carros clásicos o carros que están arreglados, lowriders, de todo un poco. Y también un petting zoo de animalitos para que lleven a los niños. Va a haber muchas cosas y durante el día van a haber diferentes bailes. Vamos a tener un grupo folclórico, muchos lo conocen, Grupo Quetzali, y diferentes grupos de jóvenes que van a estar bailando
So, hay mucho, mucho, mucho que hacer. Mucho que hacer y mucho que ver. Y me acabas de comentar que van a ver dos personas muy especiales que ya dijeron que sí, que van a estar ahí ese día. ¿Nos puedes contar de estas personas que pues lo que hacen es un poquito difícil, no todo el mundo lo puede hacer? Claro, claro. Bueno, ese día, como acostumbramos en nuestro festival, damos becas ese día. Y para presentar nuestras becas que se van a regalar ese día va a estar un martial arts boxer de UFC, Kevin Aguilar, y Diana Rosales, que va a ir a nivel nacional, ¿verdad?, para boxear. Entonces estamos muy, muy contentos, como diría Selena, muy excited, Ajá, muy de tenerlos, porque ellos son los que van a presentar las becas a nuestros estudiantes. Es importante que los hispanos recordemos que tenemos la oportunidad de hacer todo lo que queramos. Eso es verdad. Y ellos son personas que son líderes, son personas que han sobresalido muchas cosas para hacer lo que están haciendo, y queremos que inspiren a nuestros jóvenes futuros. Ay, qué bonito. Y me encanta esa idea de la beca que pues van a presentar en ese día. Para las personas que estén viendo esta entrevista por la primera vez y pues no se han familiarizado con lo que ustedes hacen en Henderson y qué es la beca, para el próximo año, para que la gente pueda aplicar, ¿cómo le puede dar la información? Ok, la beca es para cualquier estudiante de grado 12 del este de Texas, no tiene que ser de Henderson, puede ser de cualquier parte del este de Texas. Simplemente tienen que comunicarse conmigo. Normalmente hago un post y lo comparto en las redes sociales, y de esa manera pueden buscarme. Trato de compartirlo con personas que trabajan en diferentes distritos escolares, para que ellos también les digan a los jóvenes, ¿verdad?, que tenemos esa beca. Es específico para estudiantes hispanos, no tiene que ser descendencia mexicana, simplemente hispano, porque es un evento donde festejamos nuestra cultura, nuestras tradiciones, y pues queremos reconocer nuestro futuro. Es verdad. Y los niños son nuestro futuro, y sabemos que pues yo he conocido a muchos estudiantes aquí en el este de Texas, porque pues sí, he tenido la oportunidad de pues darles su historia y contarles su historia, y tenemos mucho talento y Claro que sí. muy bonito el futuro de los niños que tenemos. Bueno, ¿algo más que le quieras contar a nuestra audiencia del evento este sábado? Pues llueva o no llueva, vamos a estar ahí. En la tarde vamos a tener karaoke, y por la noche vamos a tener un evento del boxeo que va a salir en la televisión con Canelo. Ok. So, ahí los esperamos. Bueno, pues muchas gracias por pasar un ratito con nosotros aquí en CBS 19 Unidos, Vicky. Y para la gente que pues no esté conectado con usted, ¿cómo se puede contactar con usted? Pueden llamarme al 903-571-0609, ese es mi celular. Y pues para el futuro, ¿verdad?, para el año que venga, ya tengo reservado el lugar de nuevo, entonces estaré buscando más vendedores, y si usted tiene un negocio pequeño, queremos apoyarlo. Entonces nos gustaría que usted venga, me llame, o si usted va a ser un estudiante o tiene un estudiante que va a estar en proceso de graduación para el año que venga, pues que se preparen para que ya se comuniquen conmigo y tengamos la lista lista. Oh, sí. Y una vez más, antes de que nos vayamos, ¿dónde va a ser el evento? ¿De qué hora a qué hora? Y pues, ¿a dónde la gente puede ir? Va a ser en el Henderson Civic Center, en 1500 Lake Forest Parkway en Henderson, Texas, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Ok, todo el día, o sea, que van a tener, no se lo pueden perder, porque no hay opción más que ir al Henderson Civic Center ahí Claro. el sábado para celebrar 5 de mayo. Gracias, Vicky. Gracias a ti, Mara. Los esperamos. Nos vemos. Nuestras próximas invitadas nos acompañan desde Zoom, desde varias diferentes partes del este de Texas. Tenemos un evento nuevo que va a ser organizado por la primera vez en la ciudad de Palestine para el 5 de mayo. Va a ser espectacular para toda la familia, so que todo el mundo pueda ir. Las invitamos acá para que nos den un poquito más información. Tenemos a Sofía Ontiveros, a Anita Ruiz y a Teresa Herrera. Teresa trabaja para la ciudad de Palestine, y Anita y Sofía son coordinadoras y también patrocinadoras del evento. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Estamos súper emocionadas de este evento. Sí, y yo también, porque desde que me mudé aquí al este de Texas, yo tengo a Palestine en mi corazón especial, específicamente porque la familia de mi esposo vive en esa área, y yo sé que también hay mucha gente como nosotros, latina, hispana, que tienen sus propios negocios en la ciudad, y esto pues
pues de verdad necesario para que nosotros podamos celebrar la cultura. Háblanos del evento, cuándo va a ser y qué la gente puede, pues, expect cuando lleguen a el evento ese día. Sí, pues este evento va a ser este sábado, va a ser el 4 de mayo, va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, se va a hacer todo el día, puro, vamos a tener muchos eventos a través del día. Vamos a tener caballos que bailan, eso va a ser a las 3 de la tarde. Vamos a tener una banda que va a estar participando también. Vamos a tener bailes folclóricos. También vamos a tener payasitos, piñatas para los niños. Les vamos a estar pintando las caritas. Tenemos a tener balloon animals o animalitos de globos para que puedan tener los niños. Queremos hacerlo, es algo para la comunidad que nos estamos uniendo para tener este evento, para divertirnos como familias, y tener algo muy hermoso y muy bello también. Al final vamos a terminar con un baile de la comunidad también para que también nos podamos divertir y quemar un poquito las calorías. Mucha comida. Mucha comida y no puede faltar la comida mexicana. Varias personas han participado, estamos organizando. Queremos hacerlo lo más cultural, básicamente, y exponer nuestra cultura, nuestra comida, nuestro ambiente, nuestra alegría, nuestra pasión, porque somos una gente apasionadas en todo esto. Eso es verdad y sabemos que pues en la ciudad de Palestine pues nunca había visto esta oportunidad en este momento para hacer un evento así antes. Antes tenían eventos así de aquí y de allá, pero nada organizado así que también la ciudad esté formando parte. ¿Ustedes me pueden explicar por qué ahora es el momento en este año, por qué están organizando este evento tan lindo para la comunidad? Pues es que ahorita ya vemos la necesidad. Palestine está creciendo mucho, estamos teniendo tanta gente latina y estamos creciendo ya en números. Cuando Anita y yo crecimos ahí en Palestine y cuando nos graduamos éramos 5 latinos que nos graduamos de high school. Ahorita ya ves, hay un sinnúmero de latinos que se están graduando. Creo que es muy necesario para la comunidad y ya varios líderes juntándonos, organizándonos y vemos la necesidad de exponer nuestra cultura, nuestras riquezas, just el ambiente familiar, ¿no? Más que nada somos familia, eso creo que es parte de la cultura y estamos contentos que el alcalde nos está apoyando, es parte del comité y también tenemos el maestro Luis Girón, que ha sido gran parte de esta organización también, que ha hecho posible, esto es uno de sus sueños de él, porque él también enseña español y hace ESL, entonces estamos creciendo mucho, entonces es algo muy necesario para Palestine, que enseñarnos como hispanos, nuestras culturas, nuestro crecimiento y estamos felices con Teresa y la ciudad que nos está apoyando, permitiéndonos usar el parque de la ciudad para poder tener este gran evento. Entonces, Teresa, también quería ver con usted porque usted trabaja para la ciudad como pues manager y hay muchas cosas que pasan en la ciudad de Palestina, hay tantos eventos bonitos, es una ciudad con mucha historia, pero también tiene a su gente latina. Entonces, el alcalde que fue el año pasado que él empezó a ser alcalde de la ciudad y ha querido cambiar muchas cosas para incluir a más personas de diferentes perspectivas y también pues diversidad. So que este evento pues es uno de esos eventos nuevos que pues está tratando de traer el alcalde. ¿Cómo usted se siente estar trabajando tantos años allí en la ciudad y que tenga algo pues así para la ciudad? Sí, nos da mucho gusto que hayan organizado este evento para la ciudad de Palestine. En años pasados hemos tenido eventos pequeños, pero no algo que va a ser todo el día, porque de 10 a 10 es un día lleno de diversión para toda la familia y bastante ocupado, especialmente para los organizadores que van a estar ahí presentes todo el día. Pero nos deja saber que tienen a Palestine en su corazón, a nuestras familias, a nuestros hijos y les agradecemos mucho. La ciudad ha preparado el Parque Reagan, que está localizado en el centro del pueblo, ayudando con diferentes aspectos, ya que more logistic than anything else para nosotros, que estén cerradas los parques en ciertas áreas,
basureros, ciertas cosas, pero les agradezco a Anita y a Liliana, disculpa, a Sofía, que nos han ayudado con este evento. Este es el primer año y primero, gracias a Dios, que no sea el último, que siga creciendo. Y estaba hablando con este Luis Girón y me dijo que el Mariachi Lara va a estar presente, que son grupos locales, Mariachi Lara y algunos otros que van a participar, pero que ellos van a estar participando en otro evento que también va a estar todo el día. Y a primer vista wow, es bastante largo el día, pero ah, a lo ver, somos una de las comunidades que no está participando en este evento y agradezco, como digo, a Anita y a Sofía por su esfuerzo de traer el evento a Palestina. Entonces, con eso quiero hablar con Anita y Sofía porque ustedes acaban de crear un grupo nuevo que pues, es como si fuera el comité de este evento, pero me imagino que van a tener muchos más eventos que van a pasar en el futuro. Cuéntanos cómo se llama el grupo y qué es lo que están haciendo. Sí, se llama el Cultural Enrichment Society. Es una sociedad que hemos formado con el maestro Luis y con varios otros líderes de la comunidad que queremos no solamente traer la cultura, porque como los latinos tenemos mucha cultura, es la cultura, lo tenemos de varios países, de México, de Centroamérica, de Honduras, El Salvador, Colombia, ya venimos hasta venezolanos, o sea, ya estamos invadiendo de varias culturas y cada uno tiene su riqueza, o sea, enriquecer la cultura en Palestina y queremos traer todos estos diferentes eventos y primeramente ser el primero de muchos más para poder tener más eventos y que esperemos que la ciudad nos siga apoyando y más que nada estoy súper agradecida porque Anita ha sido una de las grandes patrocinadores de este evento, gracias a ella es que estamos trayendo los caballos que bailan y las bandas y las quinceañeras, eso fue algo que ella realmente creó y no sé si quieras hablar un poquito más de esto, Anita, de lo que has hecho tú. No, pues yo nomás mi idea fue de que pues en Palestina nunca se ha visto un show de esos de bailes de caballos, bueno, aquí yo he mirado y gracias a los portillos de Tyler, se llama Rancho, son los que van a llevar ese evento y las quinceañeras pues también como aquí en Tyler, ya ves que aquí tienen el show de las quinceañeras por the Tyler Rose Festival, nada más fue cosas que dije, pues a lo mejor en Palestina, hay que comenzar tradiciones también, comenzar de algo nuevo. ¿Cuál es la banda que va a tocar, Anita? Dominante viene, I think, de Long Beach. Ellos vienen, es una banda que siempre casi carga los portillos que traen los caballos bailadores, entonces ellos juntos mezclan todo y gracias a ellos que vamos a tener ese show. No, sí, estamos también agradecidos con varios patrocinadores desde Dallas, están viniendo varios patrocinadores, tenemos Golden Summit, que es roofing, tenemos también aquí a Jimena's Furniture, que nos ha donado una vanity, ¿verdad? Vanity. Vamos a estar haciendo una rifa, vamos a tener rifas también, Walmart ha apoyado, PNC, Toyota Palestine también nos está apoyando. El Fox Grill de Palestine, tenemos muchos, vamos a hacer una playera con los patrocinadores también que nos están apoyando, tenemos muchísimo, estamos realmente agradecidas de que la comunidad y no solamente en Palestine, Tyler, Dallas, todos estamos uniéndonos para poder hacer este evento en grande. Tenemos food truck, tenemos de Crockett, de Dallas, de Palestine, de Bullard, tenemos de varios lugares que están, y están listos para poder tener, ya me están preguntando cuándo esto va a ser el siguiente, nos estamos emocionando, es realmente algo hermoso, bello que vamos a tener para la comunidad. Suena como que va a ser un evento que no se van a olvidar y de verdad que sí, yo creo que después de que empiezan así y hagan un evento tan grande, el próximo año va a ser más grande y mucha más gente se va a unir. Ay, pero qué bonito que están creando algo y tradiciones nuevas para la ciudad de Palestine, que es tan bonito el momento en donde estamos. El año pasado, el latino, como hubo un reporte y ahora en Texas somos más los latinos hispanos que la gente blanca.
Entonces, pues ya sabemos que estamos aquí y pues hay que crear memorias para pues nuestra gente. Pero qué bonito que están creando esto otra vez para que la gente que pues quiera ir, ¿dónde va a ser? Dijeron que va a ser todo el día de 10 a 10, que no se lo van a poder perder y va a estar en el centro de la ciudad, pero ¿dónde va a ser? Y pues cómo la gente se puede unir si quiere participar. Sí, esto va a ser en Palestine, Texas. Va a ser en el Parque Reagan, que está ahí en el centro. Y como les digo, va a ser de las 10 de la mañana hasta 10 de la noche. Si quieren ir a nuestro Facebook, creamos un Facebook en The Cultural Enrichment Society. Ahí tenemos ya videos de varias personas y tenemos también los horarios. Los horarios también, para que puedan ver exactamente qué es lo que vamos a tener a través del día, porque son varios eventos, eso es bastante, así pueden saber exactamente a qué horario pueden llegar, dependiendo de lo que están queriendo, si quieren estar todo el día o nada más parte. Estamos bien contentos de que puedan participar en cualquier momento del día. Y es gratis, todo es gratis. Bueno, sí, la entrada es gratis, lo que sí les vamos a pedir es de que se registren, nada más para registrarse, eso van a entrar en las rifas, o cuando se registren les damos su pulserita, es gratis, pero vamos a estar rifando varias cosas a través del día. Entonces, de varios de los patrocinadores que nos han donado, diferentes gift cards, el Vanity. Yo soy de Sophia Life Academy y entonces soy un life coach y realtor y voy a estar rifando también coaching sessions o sesiones de enriquecimiento para que se superen. Eso va a ser algo también que estamos donando como Sophia Life Academy también, aparte del marketing que hemos estado haciendo y todo esto más. Pues Entonces, solo una pregunta. Todo va a ser gratis aparte de los vendedores de comida, ¿sí? ¿Correcto? Sí, son los vendedores. Vamos a tener, personas que están vendiendo sus productos y luego también la comida, pero en sí lo demás va a ser gratis. Pues está perfecto y muy, muy divertido para la familia y mucha música en vivo, que eso es lo que la gente de verdad quiere ir para escuchar y cultura mexicana, porque esto es 5 de mayo y hay que celebrar. Bueno, muchas gracias. Listos para bailar, más que nada. Exacto, bailar, quemar las calorías de los tacos o la agua fresca que vayan a beber en este día. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este día y ustedes pues vayan el sábado al evento del 5 de mayo en la ciudad de Palestine, que va a ser la primera y va a ser muy divertido. Gracias Teresa, Sofía y Anita por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a echarle un vistazo a nuestro pronóstico de 7 días, creado todas las semanas por nuestro jefe meteorólogo Brett Anthony. Está aquí desde el sábado hasta el viernes que viene. Sabemos que el sábado 4 de mayo van a haber muchos eventos para la familia y van a ser muchos afuera, pero nos está informando que va a llover por la mañana, pero dice que por la tarde, como a las 4 de la tarde, ya se va a escampar. El domingo puede ser que también llueve un poco, van a haber unas tormentas dispersas. Dice que hay 70% de probabilidad que eso pase. Después vamos al lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Va a ser una semana bonita, pero también va a tener sus chances de lluvia. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en CBS 19 Unidos. Como saben, toda la semana este show es para ustedes, o que por favor llámenme, mándenme email o mándenme mensaje por Facebook. Estoy aquí para ustedes. Muchas gracias por sintonizarte. Nos vemos la próxima semana.